Muy buenos días a todas y a todos. Damos inicio en estos momentos a la conferencia de prensa de lanzamiento del informe anual de la CEPAL, Panorama Social de América Latina 2015. La presentación del informe estará a cargo de la señora Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL. Hoy nos acompañan también el señor Antonio Prado, secretario ejecutivo adjunto, que llegarán en unos minutos. Laísa Bramo, directora de la División de Desarrollo Social de la CEPAL, responsable principal de este informe. Nieves Rico, directora de la División de Asuntos de Género. Pascual Gerstenfeld, director de la División de Estadísticas. Y Paulo Sad, oficial a cargo del CELADE, de la División de Población de la CEPAL. Todas estas divisiones han contribuido a la elaboración de este informe. Saludamos a los periodistas que nos acompañan aquí hoy en la sede de la CEPAL en Santiago de Chile y a todos los que nos siguen en directo a través de la transmisión por Internet de esta conferencia de prensa, así como aquellos que asisten a la presentación en nuestras sedes subregionales y oficinas nacionales de la CEPAL. Sin más, dejo con ustedes a la señora Alicia Bárcena. Bueno, muy buenos días a todas, a todos. Antes que nada, antes que empezar esta presentación, quisiera expresar nuestro sentimiento muy profundo por lo ocurrido en Bruselas. Realmente nos ha conmovido, sinceramente, estos ataques que han sufrido en Bruselas, tanto en el aeropuerto como en la estación de tren. Así es que nuestras condolencias para este querido país y la gente afectada. Hoy, además, este panorama social cumple 25 años. En realidad, el primer panorama social de la CEPAL se publicó justamente en 1991 y fiel a su pensamiento estructuralista, histórico, se dio una respuesta institucional y regional en aquellos tiempos en que prevalecía la idea de que el mercado se iba a encargar de resolver los problemas sociales, y realmente la CEPAL en esa temprana etapa, empezando los 90, decidió justamente lanzar este panorama social, dando cuenta de la importancia realmente que tiene el rol del Estado y las políticas públicas, que de eso es de lo que se trata este panorama social. ¿Por qué es tan importante tener políticas de Estado y política pública para resolver justamente los graves problemas que aquejan a nuestra región en pobreza y en desigualdad? Así, bueno, este panorama forma parte ahora ya de los documentos insignia de la CEPAL, junto con el estudio económico, el balance, la presentación del panorama de inserción internacional, la inversión extranjera, que son todos documentos ya institucionales, anuales, que presentamos. Así es de que hoy para nosotros es un día especial, justamente porque junto con lo que vamos a hacer en México el próximo mes de mayo, que vamos a presentar Horizontes 2030, con la igualdad en el centro del desarrollo sostenible, le damos continuidad así a nuestro pensamiento de la hora de la igualdad, el cambio estructural para la igualdad y pactos para la igualdad. Este informe, como ustedes saben, ya es tradición, lo prepara justamente la División de Desarrollo Social con muy estrecha colaboración de las divisiones de Estadísticas, de CELADE y de Género, y por lo tanto también tiene esa característica tan especial y tan única, porque es un panorama que se hace por varias divisiones. Este panorama nosotros habitualmente presentamos los temas de pobreza, desigualdad, las tendencias del gasto social. Sobre todo hoy el gasto social juega un papel mucho más relevante, o es más de destacar, sobre todo en un momento económico de desaceleración. Y en esta versión del panorama nos hacemos cargo de 3 temas, que es las tendencias demográficas, las políticas para la inclusión productiva y laboral, y la institucionalidad. Estos 3 temas en realidad no son coyunturales, son temas más estructurales, por lo tanto no son, digamos, lo que nos va a decir de lo que ha pasado en la última etapa, pero sí nos habla de la importancia y la correlación de lo laboral, por ejemplo, con relación a la pobreza y la desigualdad. Como siempre, entonces, vamos a revisar cuáles son las tasas y qué es lo que ha pasado,
Nosotros llegamos en este informe hasta el 2014 y, como siempre, hacemos proyecciones hacia lo que ocurrió en el 2015. Todavía nos faltan, por supuesto, algunas encuestas de hogar y algunas cifras de los países y, por lo tanto, no podemos afirmar con total seguridad y confirmar los datos del 2015, pero estas son lo que nosotros pensamos va a suceder. Y lo que ha sucedido, si ustedes ven en este gráfico, con mi rayita que no funciona, mi pobrecita lucecita, bueno, no importa, vamos a ver que en realidad la cantidad de personas que creció en 2014, aunque los niveles se mantienen más o menos estables, tenemos un 28.2% en el 2014 de pobres y 11.8% de indigencia, pero dado el crecimiento de población, vemos nosotros que sí hay un crecimiento, al menos en términos absolutos, de 2 millones de personas pobres en la región. 2 millones más, es decir, y esto realmente es resultado de una situación bastante heterogénea, en donde vemos que aumentó 7 millones de personas en el continente, hay más de personas pobres, pero 5 millones de personas menos pobres. Entonces, el absoluto neto es 2 millones. Entonces, hay una gran heterogeneidad. El aumento se dio en Guatemala, México y en Venezuela. La disminución se da en Brasil, Colombia, Ecuador, Chile y otros países que vamos a ver más adelante. Y también observamos claramente que aumenta más, sobre todo en las proyecciones hacia el 2015, nosotros vemos que va a aumentar en términos de pobreza 29.2 y en términos de indigencia 12.4. Entonces, lo que sí es de notar, y ustedes lo verán en el panorama mismo, es que aumenta más la pobreza que la indigencia, es decir, de parte de los países hubo más atención a la indigencia, es decir, a preservar los programas de pobreza absoluta y cautelar, digamos, ese núcleo duro de pobreza. Entre el 2010 y el 2014, la pobreza y la indigencia cayeron o disminuyeron en 9 de los 11 países analizados. Estos 9 países nosotros observamos que no funciona. Pero en el de color funciona. Sí. No, aparece en la pared, ahí sí. Pero cuando llega ya no. Pero no importa. En data es nuevo, entonces muy fuerte la luz, entonces no se ve. La contrarresta, no te preocupes, no pasa nada. Bueno, entonces el incremento realmente en el caso de la pobreza, ustedes ven ahí, la pobreza está en las barras verdes, la indigencia en las barras azules, y vemos que en la mayoría de los países la verdad es que hay una caída, una disminución de la pobreza en 9 de los países. Las excepciones son México y Costa Rica. Costa Rica mucho más en el campo de la indigencia que la pobreza, que esa se mantiene, y en el caso de México aumenta la pobreza 1 punto porcentual y la indigencia 0.4. En el caso de la distribución del ingreso, nosotros aquí vemos que dividimos en 2 periodos el análisis y analizamos a 16 países y vemos que el periodo 2002-2010, ¿verdad? Es un periodo en el cual países como Bolivia, como Venezuela, como Perú tuvieron grandes disminuciones de la desigualdad. En el periodo 2010-2014 ocupan ese lugar de disminución o de mejoras en la distribución Uruguay, Argentina, Ecuador, El Salvador, República Dominicana. Y en tanto que en el caso de Venezuela, la verdad es que hay un leve deterioro de 1.1% anual. Si nosotros comparamos las cifras con las de los inicios de la presente década, en todos los casos sí se detecta una reducción de la desigualdad del ingreso, tanto así que el índice de Gini regional en 2010 se situaba en 0.5 hasta el 2014, en 0.5 y acumuló una caída de 3.2%. Entonces sí hay una mejoría en lo que se refiere a la desigualdad. Ahora, uno de los temas que en el reporte se analiza con cierto detenimiento es qué sucede con uno de los, yo diría, de los temas centrales para nuestra región, que es el tema del acceso y la conclusión de la educación. Se hacen otros análisis, pero quise destacar este en particular porque en los últimos 15 años mejoró en forma sustancial el acceso y la conclusión de la educación secundaria.
Todavía persisten graves brechas, por cierto, pero sin duda, a partir de 1997, vamos a decir, 63% de los jóvenes del quinto quintil culminaban los estudios secundarios, en tanto que solamente el 14% de los jóvenes del primer quintil. En tanto que ahora, en el 2013, 80% de los jóvenes del quinto quintil concluyen la secundaria y 34% de los jóvenes del primer quintil. Todavía hay una gran brecha. La brecha entre el primer quintil y el quinto quintil es más o menos de 42%, y eso sin duda sigue siendo uno de los temas a abordar. En donde sí la región ha hecho progresos muy contundentes es en la conclusión de la educación primaria. Eso se analiza también en el reporte, pero para nosotros la educación secundaria es clave porque es el periodo en el cual la juventud realmente puede dar el salto hacia un medio más productivo. O sea, hemos visto en estudios que aquellos que concluyen la educación secundaria tienen mucho más posibilidades de acceder a un trabajo más productivo, menos precario. Entonces, por eso nos parece tan importante. El otro tema que normalmente analizamos en el panorama es la evolución del gasto social. Y nosotros, la verdad es que el gasto público social ha tenido avances muy importantes digamos, en la historia reciente de nuestra región. Sobre todo, miren ustedes, en la década de los 90, claro que es cuando también nosotros lo empezamos a medir, pero no cabe duda que si nosotros vemos en la línea roja, simplemente la línea roja por un momento, y vemos que cuál es, en cierta forma, el peso del gasto social en el gasto público total. Nosotros vamos a ver que el peso del gasto social en 91 era de 46.7% y en el 2013-2014 tenemos un gasto social de 66.4%. Entonces, ha habido un avance sumamente importante en lo que es el peso del gasto social, sobre todo el gasto público. Hay una mayor prioridad del gasto social. Y vemos también que el gasto social con respecto al porcentaje del PIB, pues aumentó del 12.6% al 19.5%. Entonces, evidentemente sí se ve un cambio muy interesante. Quizás el periodo más destacado de esta serie es cuando tuvimos la crisis subprime en el 2008-2009, en donde la verdad es que se cauteló, se resguardó el gasto social. Si ustedes ven ahí el periodo 2007, 2008, 2009, 2010, en realidad el gasto social y después el 2011, 2012 fue un tema, ¿verdad?, de cautelarlo, quizás no de aumentarlo excesivamente, pero sí por lo menos de resguardar el gasto social. Y esto es quizás la lección más importante que nosotros sacamos del análisis de esta serie, que es lo que sugerimos hoy a los países también, que se cautele el gasto social, que aunque haya una desaceleración económica, en realidad se pueda cautelar el gasto. Y, por cierto, también se nota, y aquí lo hacemos a nivel de cada país, analizamos 21 países, fíjense ustedes que a partir de, otra vez, de los 90, podemos decir que casi todos los países, prácticamente todos los países, destinaron más del 7% del PIB al gasto social. Obviamente hay países que destinan más allá, por encima del 10 o del 15 incluso % del PIB, pero en general podemos decir que la mayoría de los países sobrepasó esa cifra o esa meta de 7% del PIB. Por lo tanto, hoy por hoy, claro, si lo analizamos, el gasto social con respecto en relación al PIB, al per cápita, digamos, tenemos grandes diferencias. Obviamente en Bolivia se está invirtiendo $300 por persona, en tanto que en países como Argentina, Brasil, Chile, etcétera, Uruguay, se está invirtiendo $2.000 per cápita. O sea, todavía hay una gran distancia, sin duda, con algunos países intermedios. El otro tema importante es analizar la composición de este gasto, y nosotros obviamente vemos con mucha claridad en esta evolución
que la mitad del incremento del gasto social se ha destinado a seguridad y asistencia social. En este componente tenemos tanto la protección social o las pensiones contributivas, o sea, no es que es una buena noticia que haya un aumento en las pensiones contributivas, pero sí hay un cierto desbalance en relación a cuánto ha aumentado el gasto en seguridad y asistencia social, y la verdad es que en la última década ha aumentado también mucho el gasto de las contribuciones o las pensiones no contributivas, o sea, ahí también están los programas sociales, las transferencias condicionadas, las pensiones, los bonos por hijo nacido, todo está en ese porcentaje de 3.5. Ven ustedes cómo aumentó entre la década, vamos a decir, de 91, cuando empezamos a medir, de un 5.5 a un 9, ¿verdad?, por ciento del PIB, o sea, aumentó prácticamente 3.5 puntos porcentuales el gasto en seguridad y asistencia social. Aumentó también el gasto en educación, 1.9, de 3 a 4.9. Nuevamente los países ahí están haciendo grandes esfuerzos por llegar a un límite o sobrepasar más bien un piso de 5% del PIB en educación. También hay aumentos importantes en el gasto en salud y menos quizás, relevantes en el tema de vivienda, pero también hay avances, hay ciclos en el tema de vivienda. Pero en general vemos que el gasto público social se incrementa en 6.8 puntos porcentuales entre 91 y 2014, siendo, como les digo, más relevante el aumento en seguridad y asistencia social. ¿Qué es lo que sugerimos nosotros entonces como CEPAL? Primero, como ya lo dije al principio, estamos muy claros, y el informe así lo confirma, que los mercados no se van a hacer cargo de la protección social, no se van a hacer cargo tampoco de la lucha contra la pobreza. Por lo tanto, es el Estado, las políticas públicas las que tienen que salir al paso. Y creemos que hay que cautelar políticas que están asociadas a derechos, como es el caso de la educación, la salud y la seguridad social, y no deberían depender del ciclo económico. Entonces, la verdad es que el gasto social dirigido a estos rubros, educación, salud y seguridad, tiene que ser independiente del ciclo económico. Y creo que la región ha hecho esfuerzos en esa dirección. Segundo, que el gasto público asociado a políticas de empleo y de lucha contra la pobreza debería de ser contracíclico. Esto es fácil de decir y muy difícil de hacer. La semana pasada tuvimos aquí el seminario fiscal y ya nos decían que eso era prácticamente imposible, pero la verdad es que ya vimos que en el ciclo anterior de desaceleración y de crisis económica y financiera sí fue posible por lo menos resguardarlo y sobre todo resguardar el nivel de gasto social en programas contra la pobreza, por ejemplo, que no son tan costosos. En realidad, los programas de transferencias condicionadas están costando 0.4% del PIB, por lo tanto, son programas que se deben resguardar. Y también, lógicamente, en las épocas de bonanza, llegará nuevamente la época de bonanza, esperemos, sí es muy importante que los países ahorren y realmente inviertan y puedan destinar y ampliar la protección social universal. Eso es lo que nos parece a nosotros fundamental. Vamos a ver qué es lo que está pasando en las tendencias demográficas de la región. En síntesis, en nuestra región lo que está ocurriendo es que hay menos niños, mayor longevidad y más movilidad. Esos son como los tres fenómenos que están ocurriendo en nuestra región. De tal forma que está habiendo una cierta convergencia demográfica hacia niveles iguales o por debajo del reemplazo y una mayor esperanza de vida. Entonces hay menos niños y más longevidad. Y también hay mayor movilidad, porque hemos visto que en 11 países 10% de su población vive en el extranjero. Entonces hay mucho más gente fuera. Vamos a ver paso por paso. Vamos a ver qué implica la transición demográfica. Implica, por un lado, la desaceleración del crecimiento, pero sobre todo también es el de la estructura etaria. ¿Qué está pasando con la gente? Y lo que estamos viendo nosotros, fíjense ustedes que en 1965 a 70, cada mujer tenía 5.5 hijos por mujer. Y hoy, en 2010-2015,
cada mujer tiene 2.1 hijos, o sea, la tasa de reemplazo es mucho, la tasa de fecundidad ha caído realmente en forma muy importante. En Cuba es de 1.6, en Guatemala de 3.3, son las dos puntas del camino. Entonces, nosotros vemos que el grupo predominante, ¿verdad?, había sido entre 80 y 2020, que es cuando esto se va a transformar, o un poco antes, de hecho, vemos nosotros que va a haber entre 0 a 19 años mucho menos población. Y a partir del 2023, ¿verdad?, vemos que se va a producir un cambio muy importante cuando el grupo de 20 a 39 años pasa a ser el de mayor volumen, ¿verdad? Entonces, la población de 0 a 19 disminuye de manera importante y aumenta la población de 20 a 39 años. Y en 2045 se inicia la sociedad adulta, es decir, que a partir de 2045 prevalecen la población de entre 40 a 59 años. Entonces, ahí nosotros le hemos dado a esto el inicio de una sociedad adulta a partir de 2045. Y en 2052 tenemos el inicio de la sociedad envejecida, donde prevalece la población de 60 años y más, en donde obviamente aquí ponemos las dos puntas que yo les expresaba. Cuba ya llegó o llegará mucho más pronto, en el 2027, a esta etapa de 60 años y más, y Guatemala llegará más tarde, en el 2064. Pero entonces esto es muy importante tomarlo en consideración, porque en verdad las políticas de protección social del futuro van a ser muy importantes en relación a estas tendencias demográficas. Y nosotros en el informe tenemos un capítulo completo sobre esto, en lo que hablamos de cuáles son las oportunidades y los desafíos que tenemos frente a nosotros, y sobre todo para lograr un desarrollo sostenible, y cómo cruzar esto incluso con la Agenda 2030 que ha sido recientemente aprobada. Y nosotros vemos que en la mayoría de los países el impacto económico positivo del bono demográfico puede seguir vigente en los próximos 15 años. Hay que aprovecharlo. Si realmente los objetivos de desarrollo del milenio hablan de desarrollo sostenible, nos dan ese horizonte 2030, pues la verdad es que los países deberían aprovecharlo fuertemente. Pero lo que hay que tomar muy en cuenta es que es de menor magnitud el impacto positivo de lo que ya fue entre el 2000 y el 2015. En el fondo, la verdad es que nuestros países no lo aprovecharon suficientemente. Es el momento de hacerlo ahora. ¿Y dónde? ¿En qué sectores? Bueno, en la educación, porque ha sido favorable en los últimos 15 años y lo seguirá siendo en los próximos 15, quizá con menor intensidad, pero seguirá. En la salud, en donde en los últimos 15 años realmente quizás pueda ser el sector más crítico, porque lo que nosotros vemos es que durante los próximos 15 años ese bono demográfico realmente va a decaer en forma muy fuerte y posiblemente hasta se extinguirá. Así es que en el sector salud hay que poner especial atención. Y en las pensiones, nosotros vemos que el tema de pensiones, ¿verdad?, en verdad es uno de los temas que nosotros tenemos que observar con mucho cuidado, porque ya se observa un impacto económico negativo en los últimos 15 años y se va a intensificar en los próximos 15. Por lo tanto, a los países tienen que ponerle atención al tema de pensiones y al tema de seguridad social. El reporte, como les decía, analiza algunos aspectos más estructurales, como es el caso del mercado de trabajo, y volvemos a hacer énfasis en la importancia de los programas de inclusión laboral y productiva y también en las políticas de cuidado. Es decir, porque una de las grandes ganancias, como vamos a ver, puede darse sin duda en el tema de la incorporación de la mujer al mercado de trabajo. Entonces, nosotros asumimos y afirmamos y confirmamos que la llave maestra de la igualdad y de la reducción de la pobreza es el trabajo. Y analizamos justamente, comprobamos nuestra tesis a partir del análisis entre el 2002 y el 2013. Y vemos que en este periodo de 2002-2013, 11 años, la tasa de desempleo disminuyó de 9 a 6.1%. Ustedes me van a preguntar, ¿y cuál es la tasa actual? Eso se lo voy a decir al final de la lámina, pero lo que nosotros queremos demostrar es que la disminución de la tasa de desempleo es un factor esencial para el combate o la reducción de la pobreza y la desigualdad.
Aumentó la tasa de participación de las mujeres de 50.5 a 53.3. Este es otro factor que es determinante en la reducción de pobreza. Y aumentan los ingresos laborales de 4.1 a 4.9 veces la línea de pobreza. O sea que los ingresos laborales siguen siendo también muy importantes, tanto los ingresos individuales como los ingresos laborales del hogar en su conjunto. Se fortalecen los salarios mínimos, se expande la formalización del trabajo y la protección social, y de tal forma que disminuyen los ocupados en sectores de baja productividad. Otra vez, esa posibilidad de avanzar de sectores de baja productividad a de mayor productividad también juega un papel esencial. Y en el caso de la región hubo una mejora en ocupados en sectores de mejor productividad. Y también la proporción de asalariados contratados, es decir, la formalización juega un papel. Y en este periodo la formalización fue de 53 a 57% y la afiliación de los ocupados a pensiones de 42 a 53 y a la salud de 43 a 73. Esta es una buena noticia si nosotros lo comparamos con lo que pasó en la gráfica anterior, en donde vemos que la salud es uno de los temas. Yo creo que esta generación, nuestra generación, en verdad ha tomado conciencia de la importancia de la salud y de afiliarse a algún programa de salud, cualquiera que este sea. Creo que esto sí ha sido un tema en el que la región, por lo menos, ha sido muy clara. Pero hay brechas muy importantes y hay el obstáculo clave sigue siendo justamente el acceso al empleo. Si nosotros vemos lo que pasó en 2014 en relación al desempleo, vemos que este tampoco aumentó tanto. De hecho, en el 2014 el desempleo sigue disminuyendo y alcanza niveles del 6% en el 2014. Y en el 2015, ahí sí ya se nota un deterioro y vemos que el desempleo es de 6.6%. Y por eso nos preocupa, porque realmente, aunque no estamos llegando a los niveles del 2002, que era el 9%, pero aún así ya en el 2015 tenemos un 6.6% de desempleo. Ahora, este tema es muy importante para nosotros porque la CEPAL, ustedes han oído hablar de los famosos términos de clases medias. Nosotros no utilizamos estos términos porque el término de clase media desde nuestro punto de vista está muy asociado al consumo y para nosotros el consumo no puede ser sostenible si no tienes ingreso. Por lo tanto, para nosotros lo más importante es analizar justamente ingreso y en base a eso hemos hecho 4 categorías respecto a la línea de pobreza. Comparándolo con la línea de pobreza, nosotros organizamos o clasificamos a la población en 4 categorías. Poblaciones con ingresos per cápita menos de 0.6 veces la línea de pobreza. Eso sí que nos parecen los indigentes y los altamente vulnerables. Los que no tienen ni siquiera el ingreso suficiente para llegar a una línea de pobreza están por debajo, 0.6. Segundo, aquellos que están entre 0.6 puntos de la línea de pobreza y 1.2. ¿verdad? Esos son para nosotros pobres y altamente vulnerables porque en cualquier momento pueden retornar a la categoría de indigentes. Y tercero, entre 1.2 y menos de 1.8 líneas de pobreza que siguen siendo vulnerables a la pobreza. Esas categorías para nosotros son la azul, que es la de indigentes y altamente vulnerables, la naranja, que es pobres y altamente vulnerables, y la vulnerables a la pobreza, que es la gris, y los que definitivamente ya están por encima, vamos a decir, son los que reciben igual o más de 1.8 veces la línea de pobreza, y esos son los que están en la franja amarilla. Entonces, entre 90 y 2013, ¿verdad? Nosotros sí vemos que la proporción de personas que perciben ingresos, ¿verdad?, per cápita, las personas ocupadas cuyos ingresos per cápita superan 1.8 líneas de pobreza, sí aumentó entre 90 y 2013, aumentó de 38.7% a 61%. Es decir, vemos, esa es la barra amarilla que vemos que en verdad aumentó. Y la otra buena noticia de este periodo es que disminuyó la de indigentes de 18.4 a 6%. Pero esto es lo que tenemos que observar nosotros, no tanto la capacidad de consumo, sí también, ojalá, ¿verdad? Eso nos habla del crecimiento, pero en realidad lo que tenemos que observar desde el punto de vista social
es si la gente tiene o no tiene acceso al ingreso. Eso para nosotros es fundamental. Otro tema que nos preocupa mucho es precisamente esta brecha en acceso a derechos y a protección social. A pesar de las noticias que yo les he dado en este periodo de 2002-2013, todavía tenemos el problema de que los dos primeros deciles, los de la izquierda, el decil 1 y el decil 2, todavía 2/3 de la gente que está en esos dos deciles no tiene ningún tipo de afiliación a un sistema de pensiones, ¿verdad? Y si vamos avanzando, vemos que a partir del decil 4 hacia abajo, o sea, el 40% de la población en América Latina y el Caribe no tiene acceso a pensiones. Entonces, ante una población que envejece y que no tiene acceso a pensiones, ya desde ahora, ¿verdad?, ¿qué nos espera entonces en el futuro? Y eso nos parece fundamental. Y la otra gran brecha de la que nosotros nos hacemos cargo en este informe y en todos los que hacemos es el tema de la autonomía económica de las mujeres, porque nos parece vital, y lo hemos demostrado en otros estudios, que el ingreso de las mujeres al mercado laboral es uno de los temas centrales para poder avanzar en el combate a la desigualdad y a la pobreza. Pero en las circunstancias actuales nosotros vemos que a pesar de que ha habido avances entre 97, que son las barras azules, y las barras moradas, 2013, ha habido avances, sin duda. Es decir, las mujeres han aumentado su capacidad de tener ingresos propios, pero todavía el 31%, o sea, 1 de cada 3 mujeres no tiene ingresos propios si nosotros lo vemos en el total. Y por cierto, que en el quintil más pobre, pues 46% de las mujeres aún no tienen ingresos propios. Y hacemos la comparativa con los hombres, ¿verdad? Porque nosotros afirmamos que al menos si las mujeres tuvieran las mismas oportunidades que los hombres en ingreso y en acceso, también tendríamos unas cifras muy importantes de reducción de la pobreza. Entonces, hay que cerrar brechas entre hombres y mujeres y también entre quintiles, tanto de hombres como mujeres, en lo que se refiere a ingresos. Y esto nos da cuenta, pues, de un núcleo muy duro en el cual el mercado laboral, o la exclusión más bien del mercado laboral y la protección social afecta mucho más a las mujeres que a los hombres, y sobre todo a las mujeres más pobres. Hacemos un análisis también de las desigualdades entrecruzadas, ¿verdad? O sea, vemos cómo hicimos un análisis, yo creo que muy valioso para comprender cómo los ingresos de los hombres no indígenas ni afrodescendientes, un poco como dicen los americanos, los white, ¿cómo dicen? Los anglo-saxon, los whites, los preciosos, los divinos, ¿no? Esos, y todo lo que tú quieras, esos son los que más ganan. Muy bien. En cambio, las mujeres indígenas son las que menos ganan. Entonces, esto se comprueba numéricamente, ¿no? Así es de que efectivamente los white Americans, whatever, los WASPs, eso lo estaba buscando, son los que más ganan. Después siguen los hombres afrodescendientes, después las mujeres no indígenas y ni afrodescendientes, las mujeres afrodescendientes, los hombres indígenas, y la verdad que las más excluidas son las mujeres indígenas. Y aquí lo que estamos tratando es de normalizar la variable educación, es decir, tratando de comparar niveles similares de educación para demostrar que efectivamente sí hay una fuerte discriminación en el mercado laboral. En el documento también hacemos un análisis de qué programas de inclusión, o sea, porque claro, ustedes dirán, bueno, ¿y qué hacemos? Bueno, aquí hay algunos análisis, ¿verdad? En este documento, la verdad es que la división ha hecho un gran esfuerzo, creo que analizaron 50 y cuántos programas, 51 programas o algo así, en 21 países, eso sí sé. 58 programas en 21 países se analizaron para llegar a esta conclusión en la cual se demuestra que en la tipología de programas de inclusión laboral y productiva quizás se pueden dividir en dos grandes grupos. Uno es cómo mejorar la oferta, y por oferta nos referimos a los trabajadores. Hoy que está tan de moda el tema de la reforma laboral, muy bien, o sea, hay que buscar salarios, hay que buscar mejores oportunidades, pero también hay que buscar capacitación técnica y profesional. Hacer una buena nivelación de estudios, por ejemplo, son algunos de los temas que nosotros estamos aquí
estudiando y analizando. Y por el lado de la ampliación de la demanda, es decir, de los empleadores, tanto empresas como emprendimientos, como el propio autoempleo, ¿qué es lo que se puede hacer? Bueno, al trabajo independiente, apoyarlo por la vía del microcrédito y la formalización, al tratar de establecer programas que generen directamente empleo y también indirectamente empleo, es decir, ser sensibles a la generación de empleo. Nosotros en el informe, por ejemplo, de inversión extranjera directa, ya estamos haciendo análisis de sensibilidad de la inversión extranjera directa respecto al empleo, ¿verdad? Y vemos cuáles son las inversiones que más empleo generan, que yo creo que eso es un poco lo que tenemos que hacer para vincular mejor y sobre todo en la participación público-privada. Creo que este es un tema central. Cada vez que se habla de que las empresas y el sector público hagan partnerships, los famosos PPPs, bueno, está muy bien, pero entonces desagreguemos estos factores para ver cuánto en verdad se contribuye en una alianza público-privada a la capacitación de los trabajadores, al empleo directo, al ingreso. Estas son pues las categorías que nosotros pensamos que se deben analizar y cómo articularlos mejor a la estructura productiva y sobre todo que la oferta y la demanda se conversen, porque también pasa que en donde se está capacitando o formando a la gente, las universidades muchas veces o los tecnológicos o las escuelas técnicas no están necesariamente conversando con los empleadores y entonces ahí hace falta servicios de intermediación laboral que nos parece realmente muy importante. Y creemos que además hay que tener programas especiales, como ya lo vimos, para mujeres, jóvenes, indígenas, afrodescendientes. Nosotros además le damos mucha importancia al tema de los sistemas de protección social y sobre todo a qué podemos hacer para la organización social del cuidado. El cuidado ya no solamente, o sea, lo hemos dicho también muchas veces, no debe ser parte solo de la carga a las mujeres en los hogares y además de forma no remunerada, sino que realmente debe haber programas, institucionalidad social que se haga cargo de la economía del cuidado y sobre todo ante los cambios demográficos y socioculturales que vienen hacia nosotros y cómo lograr una mejor articulación. La verdad es que yo sí veo que hay cada día más conciencia, que además esto puede ser un sector productivo muy importante, los sistemas de cuidado. Inclusive, por ejemplo, en el Foro Económico de Davos, las propias empresas ya están formulando alternativas para construir una institucionalidad de cuidados, tanto en el sector privado como en el sector público, y cómo realmente lograr una mayor encadenamiento con otros sectores productivos. Genera empleo, creo que además genera dignidad, que ese es el otro gran tema que se busca con este tipo de políticas sociales. Para concluir, digamos que este panorama lo que indica, o sea, en síntesis, lo que nosotros estamos diciendo en este panorama es que las tasas de indigencia y de pobreza se mantuvieron constantes en 2014. Es decir, que entre el 2011 y 2012, 2013 y 2014, las tasas de indigencia y de pobreza se mantienen. Hemos hablado incluso de que hemos llegado a una cierta meseta, pero con gran heterogeneidad. Hay países que han logrado avanzar aún en esta etapa, otros que no tanto, pero lo que sí nos avisa, nos cautela, nos alerta de que hay que ponerle atención y diseñar políticas para el aumento que sentimos que viene en el 2015. Eso sí que nos preocupa y por ello nosotros hacemos tanto énfasis, aún a los fiscalistas de la semana pasada, de que resguardar el gasto social, sobre todo en los programas de alivio a la pobreza, es fundamental. Vemos que el comportamiento es heterogéneo y por lo tanto cada país, no hay una receta única para todos, además los países tienen diferente espacio fiscal cada uno y cada uno tendrá que ver cómo cautela a su población más pobre. Pero sí también la noticia interesante es que entre el 2010 y el 2014 disminuyó también la desigualdad y eso contribuyó en gran medida también al avance económico de la región. Hay brechas, necesitamos avanzar en dimensiones más allá del ingreso. Nosotros en el informe avanzamos un poquito en el análisis de la riqueza, pero todavía nos faltan datos, yo diría datos más completos para poder hacer un análisis de la
por ejemplo, de la concentración no solamente del ingreso, sino también de la riqueza. Hemos analizado un poquito más, un pasito más, cómo se está dando esta concentración, pero nos faltan informaciones importantes y sobre todo esa información que debe provenir de los datos fiscales o de los datos tributarios más que de las encuestas de hogares. Entonces sí, nosotros afirmamos que es necesario proteger e impedir los retrocesos, es decir, proteger el gasto social ante el escaso dinamismo de la economía, aprovechar las oportunidades del bono demográfico en educación, que es donde vemos la oportunidad, en salud, tomar las precauciones y sin duda, invitar a los gobiernos de la región a analizar con cuidado el tema del envejecimiento y de la protección social. Y obviamente vemos con preocupación que va a haber un deterioro del mercado de trabajo, como les digo, no es un deterioro dramático, estamos en 6.6% de desempleo, pero aún así es necesario proteger el empleo, los salarios y la institucionalidad para la protección social. Y eso solo se logrará si realmente puede haber pactos, coaliciones que se preocupen para que no haya realmente problemas sociales de mayor magnitud. Esto sería, queridos colegas, muchas gracias por su atención y estamos a su disposición para las preguntas. Muchas gracias, señora Bárcena. Vamos a dar inicio ahora a la sesión de preguntas y comenzamos. Vamos a dar primero la palabra a los periodistas que están acá en Santiago para luego tomar consultas provenientes de nuestras oficinas acá fuera de Chile. Les ruego identificarse, por favor, antes de hacer la consulta. Sí, Gerard y después Fausto. Okay. Buenos días, Gerard Soler, de la agencia EFE. Quería preguntarle este aumento de la pobreza que calculan para 2015, si se podría considerar un punto de inflexión después de varios años de retrocesos y un punto que marca un poco un cambio de tendencia de cara a los próximos años y también, más allá de la desaceleración general de la economía en la región, ¿qué factores han podido incidir en este aumento que calculan para 2015? Gracias. Gracias. Fausto, sí. Buenos días, Fausto Triana, de Prensa Latina. El panorama económico de la región tiene que ver también mucho con la estabilidad política y hay países como Brasil que están en estos momentos en una situación bastante delicada. ¿Cómo puede impactar esto, digamos, en el panorama social de la región? Y una pregunta que no tiene nada que ver con esto, pero que es importante. Tengo entendido que usted va a viajar pronto a Cuba y quisiera saber, bueno, comentarios sobre su visita a Cuba y sus opiniones sobre la visita de Obama a Cuba que está realizando en estos momentos. Gracias. ¿Alguna otra consulta aquí en la sala? ¿No? ¿Por ahora? No. Okay. Bueno, respecto a la primera pregunta de si estamos ante un punto de inflexión, yo creo que estamos ante un momento importante, un cambio digamos, en el ciclo económico sin duda, y por tanto hay que estar alertas. No estamos seguros de si se trata, bueno, depende justamente, nosotros creemos que para que no sea un punto de inflexión, es precisamente para lo cual se requieren políticas públicas. Creo que para poder, por ejemplo, proteger a la pobreza, a los pobres más extremos, justamente se trata de preservar los programas, por ejemplo, de transferencias condicionadas o de transferencias, sí, a los hogares más pobres, que tienen un costo de 0.4%. Es decir, creemos que sí puede haber una contención, ¿verdad?, para que no, exactamente para que no sea un punto de inflexión. Tiene que haber políticas activas. Por eso nosotros damos ya la señal de alerta de que es necesario hacerlo y de que, en cierta forma, el cambio, digamos, por ejemplo, en el empleo, ¿verdad?, no ha sido tan grave, pero hay que estar alerta para no dejar que siga aumentando en cierta medida el desempleo. En relación a la estabilidad política de la región, claro que sí, estamos nosotros preocupados por ello y sobre todo en un caso como Brasil. Yo acabo de enviar hoy una carta a la presidenta Dilma Rousseff, está en un comunicado de prensa a su disposición,
en los medios hoy, en el cual obviamente expresamos que nos preocupa la amenaza que pueda haber a la democracia, ¿no? Y ustedes no sé si vieron también que Argentina también hoy sale diciendo que ojalá y la democracia en Brasil no sufra una caída, porque eso podría ser también delicado en la pertenencia de Brasil en Mercosur, por ejemplo. Eso lo dice el gobierno de Argentina. Entonces, sí, efectivamente hay una preocupación porque se pierde la continuidad de ciertos programas, que Brasil ha sido uno de los países más exitosos en materia de disminución de la pobreza y la desigualdad, y este reporte así lo demuestra también. Este reporte, hasta el 2014, incluso el 2015, Brasil sigue siendo un país muy comprometido con la reducción de la desigualdad y la pobreza. Así es que sí, esa parte nos preocupa. También en Venezuela, Venezuela ha sido un país muy eficiente y muy eficaz en la reducción de la pobreza y la desigualdad, con programas que nos preocupa su sostenibilidad actual. Entonces, sin duda, sí hay temas de preocupación. En relación a mi viaje a Cuba, sí, con mucho gusto, yo parto hoy a Cuba. Estaré mañana, el jueves y el viernes. Es para mí muy importante, como ustedes saben, CEPAL tiene una colaboración con Cuba desde hace muchos años. Nosotros colaboramos con el gobierno de Cuba en materia estadística, estamos apoyándolos en sus cuentas nacionales, en la formulación de estadísticas, en la, yo diría, pues en cierta forma en poder visibilizar y explicitar un poco mejor la contabilidad de los productos y sus precios para poder fortalecer sus mecanismos, ya que están cada día más entrando a políticas de mercado. Nosotros vemos de los 313 lineamientos que se anunciaron en el 2011, vemos avances muy importantes y, por cierto, en otras áreas en donde se tiene que hacer mucho más énfasis. Sin duda, en el tema de inversión extranjera directa hay avances importantes que se están dando, hay proyectos nuevos, sobre todo en el puerto de Marieles, que yo creo que sin duda va a permitir un mayor crecimiento. En el sector turismo hay también avances importantes. Ahora, en relación a la visita de Obama, es una visita importante en donde se abre el diálogo, pero no se resuelve algo que sigue siendo vital, que es el bloqueo. Mientras el bloqueo no se resuelva, estamos todavía hablando de buenas intenciones. En realidad lo que se requiere para Cuba es la eliminación del bloqueo en una etapa en donde cada día se abre más el comercio, ¿verdad?, donde se abre por todos lados el TPP, el el otro. Entonces, lo que hay que eliminar cuanto antes, sin duda, es el bloqueo. Hay medidas que se están tomando importantes, por ejemplo, el poder ya permitir que los cubanos tengan cuentas en dólares en Estados Unidos. Bueno, esto abre ciertas opciones, pero digo, son todavía medidas incipientes de lo que realmente puede ser la gran transformación económica y social. Creo yo que, bueno, vamos a ver si quiere platicamos cuando regrese, pero creo que es importante, nosotros siempre y hemos venido acompañando el proceso de actualización del modelo económico de Cuba. Creemos que Cuba está muy claro en mantener sus programas sociales, ¿verdad? Es decir, Cuba sigue siendo un país muy comprometido con la educación, con la salud, con la igualdad. Lo interesante de Cuba es precisamente ver el cambio estructural progresivo del que habla la CEPAL desde la igualdad, ¿verdad?, a diferencia del resto de los países, que es un cambio estructural progresivo que proponemos para alcanzar la igualdad. En el caso de Cuba es desde la igualdad hacia el cambio estructural progresivo de su estructura productiva. Eso sería. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora a preguntas que nos han hecho llegar desde la sede subregional de la CEPAL en México. Ivette Saldaña de El Universal pregunta: en México, ¿qué tanto afectó la apreciación del dólar frente al peso y el poder adquisitivo en el aumento de la pobreza y la indigencia? ¿Qué otros factores provocaron el aumento de la pobreza y la indigencia en México? ¿Las transferencias del gobierno a los pobres dejaron de tener efectos? Y Ulises Díaz, del Grupo Reforma, pregunta: con el recorte del gasto en México, especialmente en salud y programas sociales, ¿cuál es la perspectiva? ¿Habrá incremento en la pobreza? Muchas gracias, Ivette. Gusto en saludarlos a todos en México.
A ver, yo creo que en el caso de la depreciación del peso contra el dólar, aún no hay un impacto significativo en la inflación, por ejemplo. En donde hay un impacto positivo, por el contrario, es en las remesas, ¿verdad? Ha habido un incremento muy importante de remesas que llegan a México, se han incrementado en un porcentaje importante, no tengo aquí el dato ahora, pero hay un incremento y por lo tanto se ha multiplicado el valor de esas remesas en el mercado interno cuando llegan a México. Pero por otro lado, la apreciación del dólar sí impacta en los productos, en el costo de los bienes importados, y por lo tanto hay un cambio justamente en el aumento en el costo de ciertos bienes de la canasta que son importados. Entonces, en realidad hay que mirar esto desde estas dos perspectivas. Por un lado, las remesas que sí están jugando un papel muy importante, el turismo, hay un aumento importante del turismo también en México, eso lo vamos a ver en esta semana y la próxima, que están llegando muchos vacacionistas también a México, y que obviamente hay una atracción mayor precisamente por la depreciación del peso. Ahora, en relación a el aumento de la pobreza, en realidad en México el problema de la pobreza es más estructural que coyuntural. Yo creo que eso hay que ponerlo muy claro sobre la mesa. Es un proceso de larga data. Por ejemplo, la erosión salarial explica en gran medida el incremento de personas con un ingreso menor a la línea de bienestar. O sea, nosotros hemos sido muy contundentes en afirmar que uno de los temas a resolver en México es el salario mínimo, precisamente porque el salario mínimo está por debajo de la línea de la pobreza. Sabemos que esto tiene que tener una solución más estructural. Y por otro lado, en el caso de México y otros países de la región, la mayoría de los hogares pobres son los que más se están reproduciendo y por lo tanto hay una cierta reproducción intergeneracional de la pobreza. Creo que los programas de transferencias condicionadas y Prospera en particular han sido reorientados. Siento que, o pensamos y tenemos algunos datos de que son muy importantes. No compensan la caída de ingresos laborales, cuidado, pero sí, por cierto, pueden apuntalar a los hogares más pobres. Creo que las autoridades de desarrollo social están haciendo además un esfuerzo adicional en poder vincular los programas de Prospera de transferencias condicionadas a los programas productivos, es decir, sin además castigar a aquellos hogares que ya están pasando a la productividad o al empleo, no los están retirando del programa de transferencias, dándoles la oportunidad de que se estabilicen en el ámbito productivo. Yo creo que estos son cambios estructurales importantes del programa que van a ser positivos hacia el futuro. Pasamos ahora a preguntas que han llegado desde Brasil, nuestra oficina en Brasilia. Eduardo Campos, de Valor Económico, pregunta: ¿es posible hablar un poco más sobre los datos sociales de Brasil en 2014 y las proyecciones para 2015? Pues hay un fuerte aumento del desempleo y aumento de las restricciones fiscales. ¿Hasta qué punto la crisis política y económica puede ser un riesgo para las políticas sociales del país? Bueno, muchas gracias a Brasil y le voy a decir una cosa muy interesante. Estamos estrenando directora de Desarrollo Social brasileña, así es que le voy a pedir a Laís Abramo que ella precisamente responda estas preguntas. Buenos días, muchas gracias, Alicia. Hablar un poco más sobre los datos sociales de Brasil en 2014. Efectivamente, según los datos de la CEPAL, hubo una importante reducción de la pobreza e indigencia en Brasil entre 2013 y 2014. Nuestros datos apuntan a una disminución de 2.750.000 personas en esa situación. Y eso ha sido, bueno, todo lo que pasa en Brasil sabemos que afecta los promedios regionales positivo o negativamente. En ese caso, ha sido un factor importante para contrarrestar el aumento de la pobreza e indigencia en otros países, como fue señalado por la secretaria ejecutiva.
principalmente en esa disminución fue más acentuada entre los indigentes, ¿no? Y eso, a mi juicio, muestra justamente la eficacia y la importancia de los programas de combate a la extrema pobreza que existen actualmente en Brasil, como el Brasil Sem Miséria. Para 2015, sin duda, la situación económica, nosotros no tenemos datos para 2015, y esos van a venir al final, van a ser publicados en la próxima edición del Panorama Social, pero sabemos que hay una crisis importante que hubo, ¿no? Que ya estuvo el año pasado, con disminución del crecimiento económico y con recesión y aumento del desempleo, y eso es muy probable que tenga impactos negativos sobre los niveles de pobreza y indigencia, pero va a depender mucho también exactamente del efecto, del impacto o de la eficiencia de la red de protección social que existe en el país, los programas de transferencia condicionada, los otros avances en términos de acceso a los servicios básicos e instrumentos como el seguro-desempleo. Con relación a la segunda pregunta, ¿hasta qué punto la crisis política y económica puede ser un riesgo para las políticas sociales? Yo creo que la secretaria ejecutiva ya lo contestó en términos generales y sabemos que sin duda hay una presión por el ajuste fiscal, por disminuir los gastos sociales, pero es muy importante justamente en ese momento que se mantenga esa red de protección social en lo que se refiere a las políticas de alivio a la pobreza y de protección al empleo, para que justamente esos efectos no sean grandes sobre esos niveles. Muchas gracias. Tenemos una nueva pregunta de la Oficina de México. Yolanda Morales, de El Economista, pregunta: ¿cómo diseñar políticas para proteger y ampliar programas sociales cuando las economías como México se mantienen con recortes al gasto? Bueno, vamos a ver. México ha tenido 2 ajustes fiscales de 0.7% del PIB. Pero creo que la Secretaría de Hacienda ha trabajado conjuntamente con Coneval. De hecho, hay resultados muy interesantes de la preparación del presupuesto para el 2016, para determinar cuáles son aquellos programas sociales. Me parece muy interesante. Primero, México es uno de los pocos países que tiene esta Comisión Nacional de Evaluación de la Pobreza, Coneval, independiente del gobierno, independiente del INEGI, o sea, es una comisión de expertos, y por lo tanto me parece muy importante que el ministro de Hacienda, el secretario de Hacienda, haya acudido a Coneval para diseñar el presupuesto del 2016, lo cual indica que sí, efectivamente hay un ajuste. Por cierto, de hecho ha habido 2 ajustes, del 2012 se dio el primero y ahora el segundo, y por lo tanto lo que creo que se está tratando de cautelar es justamente cuáles son aquellos programas más importantes para combatir la pobreza y tener justamente esta mirada sobre todo de programas como Prospera, entre otros. Creo que el tema del ajuste va a tener más impacto en la inversión y en la operación de la estructura física, lo cual también preocupa, porque la verdad es que la inversión en infraestructura o en estructuras físicas también tiene una reducción del empleo. Entonces, lo que es importante es, por un lado, sí, creo que están cautelando los programas sociales más relevantes, y por otro lado, creo que también están con la sensibilidad de ver cuáles son aquellas inversiones de infraestructura, por ejemplo, que crean más empleo y, por lo tanto, que se puedan proteger. Así es de que creo que eso es lo que está haciendo hoy el Gobierno de México, y también con un enfoque territorial, que también me parece que es uno de los temas novedosos para ver en qué territorios se va a requerir más dentro de la República Mexicana. Muchas gracias. Volvemos acá a Santiago por si hubiera alguna otra consulta de la prensa. ¿No? Sí, por favor.
¿Qué le parece que en contexto de desaceleración Chile haya aplicado un ajuste fiscal y a la vez esté dando esta reforma laboral? Justamente cuando habla de los ajustes fiscales que ha hecho México, poder saber cómo se ve el panorama para nuestro país, pensando en este 2015 que ya se ve con índices mayores de pobreza o un aumento potencial de este. Bueno, con mucho gusto. Creo que Chile es uno de los pocos países con más espacio fiscal de toda la región. Y lo que Chile ha hecho justamente es, por lo menos entre 2013 y 2014, aumentar el gasto social. O sea que quizás es uno de los pocos países que tiene justamente ese espacio para tener una política contracíclica. Estuvo aquí el ministro Rodrigo Valdés, expresando esto que estoy diciendo ahora y diciendo con mucha claridad cómo Chile, al tener más espacio, por ejemplo, ha podido aumentar en todo caso más su déficit y por lo tanto aumentar también un poco más su gasto. También Chile tiene otra ventaja, que también la tiene México en cierta forma, pero en que en Chile es bastante explícito, es que Chile, la reforma tributaria de Chile ya logró compensar ingresos no tributarios con ingresos tributarios, en un porcentaje más o menos del 0.5%. Entonces, eso también es interesante. Entonces, el gasto en Chile ha registrado un crecimiento del 5% entre 2013 y 2014, y a pesar de que el crecimiento ha sido más moderado. Entonces, yo te diría, creo que hay mucha conciencia, o sea, en Chile se ha hecho lo que se ha llamado un ajuste con sensibilidad social, y es donde más, digamos, se puede afirmar esto. Por ejemplo, el sector salud no tuvo recorte alguno, ¿verdad? Y muchos de los nuevos ingresos están yendo a salud. Y la otra cosa que me parece muy importante en Chile, y como te digo, en otros países que han hecho reformas tributarias más progresivas, más atendibles a lo que es el impuesto de la renta, es que están tratando de transformar ingresos permanentes en gastos permanentes, cosa que, por ejemplo, en el caso de Venezuela, lo más preocupante es que son ingresos no permanentes yéndose a gastos permanentes. Entonces, en la medida que tú ves países como Ecuador, como Chile, como Bolivia, que están haciendo una transición de que sus ingresos permanentes, impuestos sobre todo, tributarios directos, puedan ser, puedan ser utilizados para gastos permanentes. Eso es lo que creo que está haciendo Chile, eso es lo que creo que está haciendo Ecuador, con mucha claridad, con muchos costos, porque claro, en Ecuador el tema, además de la caída del precio del petróleo, le afecta también el dólar, ¿verdad? Porque es una economía dolarizada. Pero bueno, pero volviendo al caso de Chile, creo que no, creo que realmente Chile está tratando de cautelar y tiene el espacio para hacerlo. Entonces, eso para mí es una buena noticia. Sí, Margarita de Anza. Sí. Gracias. Alicia, en estos 25 años del panorama social, ¿usted cree que ha habido un avance en establecer, digamos, de que los ajustes que ya desde los 90 hasta acá nos hemos acostumbrado a estar permanentemente en ajustes? Quisiéramos ver algún ciclo bueno, digamos. Pero, ¿usted cree que se mantendrá la idea de que no es posible realizar estos ajustes a costa en general de los sectores más vulnerables y, digamos, protegiendo lo que usted acaba de decir, digamos, salud, educación, y agregarle un tema que es bastante vulnerable, que son las pensiones y que usted recalcó en el informe? ¿Hasta dónde ha penetrado la importancia de las políticas públicas y sociales en nuestra región, si pareciera que los últimos acontecimientos estuvieran como poniendo en duda el tema de un mayor Estado que se haga cargo de
desequilibrios del mercado. Una pregunta muy interesante y muy importante. Creo que la región aprendió que en la década de los 90, sobre todo 80-90, perdimos un tejido social muy importante. De hecho, la caída que hubo, por ejemplo, del PIB per cápita entre 90 y creo que era 2002, no me acuerdo exacto, hicimos un análisis de los 20 años y se tardó en recuperarse el PIB per cápita 14 años, pero la pobreza se demoró 25 años, es decir, 2 veces más nos demoramos en recuperar, recuperar o llegar a niveles similares de los que teníamos antes de los 80. Ese gráfico te lo podemos prestar, te lo podemos dar porque lo tenemos, de cómo fue, de cómo el costo social de una crisis es mucho mayor porque se pierden muchas cosas, se pierde capacidades, se pierde tejido social, se pierde muchísimo y por lo tanto creo que la región ha tomado mucha conciencia de ello. Tanto así que si tú ves en la década de los 2000 para adelante, 2002 en adelante, creo que nuestra región realmente tuvo lo que yo llamaría un avance civilizatorio. Y ese es el que creo que la sociedad hoy no está dispuesta a perder. Tanto así que los niveles de pobreza, por ejemplo, se lograron disminuir en el 2000, en los gráficos que tenemos incluso, desde el 43%, 44% en el 2002, al 28%, es decir, estamos hablando, e incluso de los 90, del 48 al 28, es decir, 20 puntos porcentuales, en donde nosotros vemos que hay una convicción en la década de los 2000 de que lo social es fundamental para crecer, es decir, no es verdad de que primero creces y luego igualas, no, igualar para crecer es tan importante como crecer para igualar, y eso lo demostró Brasil con creces, porque al sacar de la pobreza a tanta gente, ¿verdad?, lo que logró fue incorporarlos a la economía. Eso fue lo que pasó. Y lo que se incentivó además fue el consumo masivo y también la producción nacional. El tema es cómo articulas políticas para que no por un lado saques a la gente de la pobreza y no generes el empleo o no generes el crecimiento o el cambio estructural. Lo que yo sí creo es que en nuestra región está claro, muy claro para todos, que lo social es fundamental. De hecho, los programas de transferencias condicionadas, de combate a la pobreza extrema, surgieron en América Latina, surgieron en Brasil y en México, y de ahí se fueron extendiendo ya no solamente a la región en su conjunto, sino también a países como África, que hoy por hoy también aplican estos programas. Entonces, en estas décadas, ¿qué hemos aprendido? Que lo más importante, también hemos aprendido que no solamente la pobreza se arregla con programas de combate a la pobreza, sino que también se requieren programas de redistribución, es decir, y ahí la política fiscal juega un papel central, de manera tal que si tú quieres realmente resolver la desigualdad, tienes que irte al tema tributario, al corazón, que es la fiscalidad. Y para ello, lo que tenemos que lograr es que antes y después de impuestos, ¿verdad?, la desigualdad caiga a los mismos niveles que cae en Europa. En América Latina, antes y después de impuestos, la desigualdad cae solo 3 puntos. En Europa, 17 veces. Entonces, por Dios que tenemos que hacer avances. Pero yo creo que la región está muy consciente del tema. Y también creo que la Agenda 2030 de Naciones Unidas, aprobada en septiembre del año pasado, es un giro muy importante, porque es una agenda que se compromete a combatir y eliminar la pobreza en todas sus formas y en los próximos 15 años a eliminar la pobreza extrema. Es decir, no puede haber retrocesos. Creo que eso sí la sociedad lo está entendiendo. Ahora, cuando tú dices qué es lo que está pasando en la región, bueno, creo sinceramente que también en la región la gente que ha salido, digamos, de la pobreza, que ha ingresado, digamos, a quizás esta fase de vulnerabilidad, de mayor acceso, si tú quieres, pues también tiene nuevas exigencias, hay nuevas exigencias en la región. Y hay exigencias basadas en derechos, hay mucho mayor conciencia de para dónde hay que avanzar. Entonces, creo que la región en su conjunto, y mucho gracias a los países progresistas de Sudamérica, yo creo, sí se logró
un avance civilizatorio de que la pobreza es, ¿cómo te podría decir? La pobreza es algo que no puede seguir subsistiendo, sobre todo ante niveles tan altos de riqueza, que la concentración de la riqueza es lo que hoy está afectando verdaderamente a la sociedad. Si nosotros hemos trabajado con Oxfam, pero a mí me ha impresionado mucho el documento que ellos sacaron en Davos, donde demuestran que 65 individuos, personas, tienen la riqueza equivalente a 3.500 millones de personas. Eso no puede ser. Es decir, entonces, ¿qué hemos aprendido en el panorama social? ¿Qué hemos aprendido nosotros en CEPAL? Que la igualdad, que llegó en América Latina y el Caribe, la hora de la igualdad. Lo hemos dicho. ¿Cómo llegamos a eso? Con un cambio estructural progresivo, yéndonos al corazón de la productividad, de los modos de producción. Y esos modos de producción se cambian siempre y cuando haya coaliciones políticas y pactos, en donde haya una sociedad que en verdad quiera moverse hacia niveles más sostenibles de bienestar, de consumo, de producción. Y nosotros incluso estamos hablando hoy de un big push ambiental, de que el estímulo de la economía hoy tiene que venir de las nuevas tecnologías para irnos a ciudades, a sociedades más habitables. Y hablando de Cuba, justamente una de las propuestas que CEPAL lleva a Cuba es: Cuba todavía tiene tiempo, todavía tiene la oportunidad de que, por ejemplo, en su ciudad se le dé prioridad al transporte público y no a los autos privados, por ejemplo, de construir una Habana mucho más sostenible que el resto de nuestras ciudades, donde nos pasamos 2 o 3 horas tratando de movernos de un lugar a otro. Entonces, esas son las oportunidades que yo creo que hemos aprendido, no solo en el panorama, lo hemos aprendido en toda la CEPAL. Y por eso este panorama además lo hacemos en conjunto, porque la otra cosa clave que hemos aprendido en estos 25 años es que la autonomía económica de las mujeres es central. No solamente la física, no solamente la política. La física, por supuesto, las mujeres tienen que ser dueñas de su territorio, su cuerpo, pero también la autonomía política, la autonomía económica. Entonces, eso te podría decir, y también hemos aprendido que la demografía todavía nos puede ayudar un poquito, pero no mucho, y por lo tanto hay que estar muy alertas, porque si no los jóvenes que están aquí se van a tener que hacer cargo de nosotros, los que estamos acá, y no sé si la sociedad está preparada para eso. Entonces, pues esas son algunas de las lecciones y te agradezco tu pregunta. Muchas gracias. Si no hay más preguntas, entonces con esto damos por finalizada esta conferencia de prensa. Tanto el informe como todos los materiales ya están disponibles en nuestro sitio web www.cepal.org. Muchas gracias a todos por su atención y muy buenas tardes. Me despido también de las oficinas. Muchas gracias a todos. Ahí está Buenos Aires, Washington, Brasil, Colombia, Montevideo, Puerto España, México. Muchas gracias. Muchas gracias y a los colegas de las divisiones. Muchas gracias.